Este es Babis Anagnostopoulos. Su hija, su esposa, asesinada solo unas semanas antes. Pero ahora la policía dice que él fue el asesino, quien casi ocultó su crimen. Desde amantes celosos hasta manipuladores calculadores, estos asesinos conmocionaron al mundo con sus crímenes. Desde el brutal asesinato de Alec Blair hasta los despiadados crímenes de Dustin Lee Honken, descubre las historias y las sentencias que trajeron algo de justicia a estas devastadoras tragedias, pero dejaron a las familias destrozadas y al mundo incrédulo. Comencemos. El cuerpo de Clevenger fue encontrado cerca de la intersección de la Ruta Estatal 96 y Bowman Road. Su esposo, Alec Blair, acusado del asesinato. El 10 de febrero de 2020, Alec Blair, un joven de 22 años de Shelby, Ohio, tomó una decisión trágica. Le prometió a su ex esposa, Gabrielle Gabe Clevenger, que finalizarían su divorcio pacíficamente. Pero en cambio, sus celos y su ira se apoderaron de él. Alec la atrajo a su casa, donde brutalmente acabó con su vida. Este acto impactante devastó a la comunidad, dejando a los seres queridos con el corazón roto y luchando por entender cómo pudo ocurrir una tragedia así. Blair había estado luchando por seguir adelante tras su matrimonio de 8 meses con Clevenger. A pesar de su separación, no podía dejarla ir. El día del crimen, le prometió a Gabe que irían al juzgado para finalizar su divorcio, ofreciéndole un sentido de cierre. Pero en cambio, la llevó al camino de entrada de su propia casa. Allí, sus sentimientos de celos y rechazo se apoderaron de él. En un ataque de ira incontrolable, la atacó con un cuchillo, apuñalándola 14 veces. La violencia fue tan extrema que las heridas casi le cercenaron la cabeza. Una vez que el ataque terminó, no mostró ningún signo de remordimiento. Luego, Blair dispuso de su cuerpo en un campo cerca de una torre de celular en Jackson Township y fue a trabajar como si nada hubiera pasado y volvió a su vida normal, como si nada hubiera cambiado. Cuando fue interrogado, confesó el crimen y llevó a las autoridades al lugar donde la había dejado. La sala del tribunal estaba llena de tensión mientras Alec Blair era juzgado por su acto atroz. En octubre de 2020, se declaró culpable de múltiples cargos, incluyendo asesinato agravado, secuestro y manipulación de pruebas. Su escalofriante confesión y falta de remordimiento fueron destacados durante el juicio. Solo estaba tratando de hablar con ella y quería que simplemente me dijera, ya sabes, la verdad, y ella me lo diría. Y ella dijo que estaba hablando al principio, que yo sepa, y luego, básicamente, eso es todo. El doctor Robert Stinson, un psicólogo forense, testificó sobre el historial de Blair de problemas de salud mental y manejo de la ira. Sin embargo, la fiscalía se centró en la brutalidad del crimen, calificándolo como un acto de pura rabia y celos. La declaración escrita de Blair reveló sus emociones retorcidas. Afirmó que todavía amaba a Clevenger, pero admitió sentirse abrumado por los recuerdos de ella, lo que lo volvía loco. Su remordimiento, aunque expresado, sonó vacío para aquellos que habían perdido a una hija, hermana y amiga. El juez Phil Naumoff sentenció a Alec Blair a 45 años a cadena perpetua, afirmando que había agonizado sobre la decisión. Blair no sería elegible para libertad condicional hasta 2064, a la edad de 67 años. El juez reconoció la juventud de Blair y su remordimiento, pero enfatizó la brutalidad del crimen. En su declaración de impacto de la víctima, la madre de Clevenger, Love Lance, llamó a Blair un monstruo y expresó su profundo odio hacia él. El fiscal Gary Bishop describió el acto como premeditado y alimentado por celos insignificantes. La sala del tribunal estaba cargada de emoción cuando el juez Phil Naumoff sentenció a Alec Blair a 45 años a cadena perpetua. Se podía ver al juez luchar, dividido entre sus sentimientos y la ley. Sabía que Blair era joven, pero el horror de lo que había hecho no podía ser ignorado. Blair no sería elegible para libertad condicional hasta que tuviera 67 años en 2064. La madre de Clevenger, Love Lance, subió al estrado con el corazón lleno de dolor y rabia. Llamó a Blair un monstruo, sus palabras llenas del peso del dolor de una madre. Su odio hacia él era evidente mientras compartía la pérdida impensable de su hija. El fiscal Gary Bishop habló con convicción, describiendo el asesinato como algo que no fue un accidente. Fue planeado, impulsado por una mezquina envidia. Esto no fue un crimen pasional, fue un acto de ira frío y calculado. Mientras Blair permanecía allí en silencio, la sala del tribunal estaba llena de una profunda tristeza inquietante, sabiendo que sin importar la sentencia, nunca podría devolver a Gabrielle, ni aliviar el dolor de sus seres queridos. La sala del tribunal estaba llena de dolor y rabia. La familia y amigos de Clevenger luchaban por aceptar su pérdida. Muchos sostenían carteles fuera del juzgado exigiendo justicia para Gabrielle.
Durante todo el juicio, Alec Blair no mostró ningún signo de remordimiento, ni un atisbo de tristeza por la vida que había arrebatado. Pero cuando el juez pronunció su sentencia, algo cambió. Una sola lágrima rodó por su mejilla, el primer y único signo visible de emoción de un hombre que había parecido tan frío. Sin embargo, para aquellos que amaban a Gabriel, ninguna sentencia podría deshacer el dolor causado por sus acciones. El brutal acto de Alec Blair al matar muestra cuán peligrosa puede ser la envidia, pero las devastadoras acciones de Matthew Locke muestran hasta dónde algunos llegarán en sus momentos más oscuros. Cuando un hombre de Ware, condenado por asesinar a una mujer y sus 3 hijos en West Brookfield, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 1 de marzo de 2018, la policía fue llamada a una casa en Old Warren Road en West Brookfield, Massachusetts, para un control de bienestar. Lo que encontraron fue una escena que atormentaría a la comunidad durante años. Dentro de un dormitorio en el piso superior yacían los cuerpos de Sarah Bermúdez, una madre de 38 años, y sus 3 hijos, Madison, de 8 años, James, de 6, y Michael, de 2. Sus vidas habían sido brutalmente arrebatadas, y la casa mostraba evidencia de un intento de incendio. El ADN y otras pistas pronto señalaron a la persona responsable de este despiadado crimen, Matthew Locke, de 38 años, el esposo de la prima de Sarah. Las acciones de Locke en ese trágico día surgieron de una desesperada y destructiva juerga. Según los fiscales, estaba buscando dinero o sustancias cuando mató a Sarah y a sus hijos a sangre fría. Para cubrir sus huellas, prendió fuego a la casa, pero el incendio se extinguió solo, dejando atrás evidencia crucial. El ADN de Locke fue encontrado en 2 de las víctimas, vinculándolo irrefutablemente a la escena del crimen. Este no fue el primer acto violento de Locke. En 2010, había incendiado la propiedad de su exnovia en Maine, mientras ella y sus hijos estaban dentro. Aunque sobrevivieron, Locke cumplió condena por ese crimen. Sin embargo, sus tendencias oscuras resurgieron en 2018 con consecuencias devastadoras. Después de años de investigación, Matthew Locke finalmente enfrentó un juicio, y la gravedad de sus crímenes pesó mucho sobre todos en la sala del tribunal. Los fiscales presentaron su caso claramente, mostrando cómo Locke había planeado y llevado a cabo los brutales asesinatos. Explicaron cómo no solo mató a Sarah y a sus 3 hijos, sino que también intentó ocultar sus acciones de robo armado e incendio, provocando incendios y entrando a la fuerza en su hogar. Hace poco más de un mes, Locke fue declarado culpable de matar a la esposa de su primo, Sarah Bermúdez, de 38 años, y a sus 3 hijos. El jurado escuchó atentamente y tomó su decisión, culpable de todos los cargos, incluyendo asesinato en primer grado, robo y incendio. El jueves finalmente se hizo justicia en el Tribunal Superior de Worcester. El fiscal del distrito, Joe Early, habló con emoción ante el tribunal, calificando los asesinatos como algunos de los peores que su oficina había visto. Sus palabras mostraron cuán profundamente esta tragedia afectó a la comunidad y el fuerte compromiso de todos los involucrados para hacer justicia por Sarah y sus hijos. Matthew Locke se sentó en silencio en la sala del tribunal, mientras el juez anunciaba su castigo. Fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas, una por cada uno de los asesinatos que cometió, asegurando que nunca saldría de prisión, pero aún así, no muestra remordimiento por su acto. Además de eso, recibió 2 sentencias más de 19 a 20 años por robo a mano armada e incendio premeditado, pero esas se cumplirían al mismo tiempo. Esto significaba que Locke pasaría el resto de su vida tras las rejas, incapaz de hacer daño a nadie más. Una vida que estuvo llena de decisiones ahora era una celda de prisión por las vidas inocentes que arrebató. Quien mató a la esposa de su primo y a sus 3 hijos ha aprendido que pasará la vida tras las rejas. Matthew Locke lloró mientras los seres queridos de la víctima leían declaraciones de impacto. Cada miembro de mi familia merece su propia justicia como individuo, e incluso como un todo. Para la familia y amigos de Sarah Bermúdez y sus hijos, este día marcó una victoria agridulce, aunque nada podría devolver a las víctimas. La sentencia proporcionó un sentido de cierre. La sala del tribunal sintió el peso de la justicia, mientras el destino de Locke se sellaba, mientras que el crimen de Locke nació de una ira alimentada por sustancias. ¿Qué hay de la escalofriante traición de Babis Anagnostopoulos, que fue tejida a partir de una red de mentiras? Este es Babis Anagnostopoulos, su hija, su esposa, asesinada solo unas semanas antes. Pero ahora la policía dice que él fue el asesino que casi ocultó su crimen. Babis Anagnostopoulos parecía tenerlo todo: encanto, buena apariencia y una exitosa carrera como piloto de helicóptero. Pero el 11 de mayo de 2021, su vida dio un giro impactante.
su esposa, Caroline Crouch, fue encontrada muerta en su casa de Atenas, y Babis inicialmente afirmó que unos ladrones armados la habían matado. A medida que avanzaba la investigación, comenzaron a aparecer grietas en su historia. Las pruebas digitales y las inconsistencias en su cronología llevaron a una confesión. Babis admitió haber asesinado a Caroline en un arranque de ira, desmoronando la vida que había construido cuidadosamente, dejando un rastro de desamor y traición a su paso. El 11 de mayo de 2021, Caroline Crouch, una mujer británica griega, fue encontrada muerta en su casa en Glyfada, Atenas. Su esposo, Babis, inicialmente afirmó que una banda de ladrones había irrumpido en su casa, matado al perro de la familia y asesinado a Caroline. Incluso fingió ser una víctima, atado y amordazado por los supuestos ladrones. ¿Qué lograste hacer y recibiste una llamada telefónica? Cuando te das cuenta de que la mujer no está en la casa. Cuando la policía entró y me quitaron las armas de la cabeza. Su relato parecía creíble, pero en las semanas siguientes, los investigadores comenzaron a notar discrepancias. No había evidencia de un allanamiento, ni huellas dactilares, ni ADN de ningún ladrón, y detalles sospechosos sobre sus propios dispositivos empezaron a generar preguntas. A medida que avanzaba la investigación sobre la muerte de Caroline Crouch, los investigadores comenzaron a notar discrepancias inquietantes en la historia de Babis Anagnostopoulos. La evidencia digital de los dispositivos de la pareja pintaba un cuadro diferente al que él había descrito. Las imágenes de vigilancia revelaron que la línea de tiempo que él había dado, afirmando que los ladrones habían entrado a las 4:30 am, era falsa. La evidencia mostró que la tarjeta de memoria de la cámara de seguridad había sido removida horas antes, y el reloj biométrico de Caroline indicaba que su corazón dejó de latir a las 4:11 am. Además, los datos del teléfono móvil de Babis revelaron actividad durante el tiempo en que él afirmó haber estado atado e incapaz de moverse. Con la creciente presión de los investigadores, Babis finalmente se quebró y confesó. Admitió que el supuesto robo fue una invención, diseñada para encubrir la verdad. El verdadero motivo era un matrimonio problemático marcado por constantes discusiones. En un arranque de ira, Babis asesinó a Caroline, acabando con su vida a sangre fría. En un juicio tenso y dramático, Babis Anagnostopoulos fue declarado culpable de asesinato premeditado por la muerte de su esposa, Caroline Crouch, así como de maltrato animal por matar al perro de la familia. El tribunal escuchó cómo Babis había escenificado meticulosamente un robo para encubrir el crimen, interpretando el papel de un esposo y padre afligido, incluso mientras culpaba falsamente a ladrones extranjeros por el asesinato. Sin embargo, los investigadores descubrieron discrepancias en su historia, lo que llevó a su confesión después de un examen exhaustivo de las pruebas digitales. Al final, el jurado sentenció a Babis a cadena perpetua por el asesinato de Caroline, junto con 10 años adicionales por matar al perro y engañar a las autoridades. También se le ordenó pagar una multa de 21.000 euros. A pesar de sus esfuerzos calculados para manipular la percepción pública sobre él, la verdad finalmente lo alcanzó, dejando a una familia destrozada y a una nación incrédula por su traición. Lo que había comenzado como una trágica historia de la muerte de una joven madre, rápidamente se convirtió en una de traición y desamor. Personas en toda Grecia y el mundo se sintieron engañadas por la fría manipulación de Babis. Su confesión destrozó la imagen de un esposo afligido y un padre amoroso, reemplazándola con la de un hombre que había engañado a toda una nación. La familia de Caroline, devastada por su pérdida, ganó la custodia de su hija, Lydia, quien crecería lejos del hombre que había quitado la vida a su madre. El impacto emocional de este caso se extendió a través de los medios, y la historia de cómo Babis Anagnostopoulos engañó al mundo resonó profundamente con audiencias de todo el mundo. La ausencia de remordimiento de Babis subraya la naturaleza perturbadora de su crimen, preparando el escenario para la igualmente desgarradora historia de Marvin Patterson. Un joven de 19 años acusado de asesinar a su exnovia. Marvin Patterson estaba en un coche con Kiara Brown, de 18 años, cuando apuntó con un arma hacia ella y se disparó. En marzo de 2018, ocurrió un trágico tiroteo en Milwaukee cerca de la 99, y Carmen, Kiara Brown, de 18 años, fue fatalmente disparada por Marvin Patterson, de 20 años. El tiroteo ocurrió cuando Patterson afirmó que había apuntado accidentalmente el arma a la cabeza de Kiara, y se disparó. Este incidente dejó una familia en duelo, especialmente a la madre de Kiara, Kenesha Brown Perry, quien ahora lucha por sobrellevar la pérdida de su hija. Marvin Patterson fue arrestado y acusado de la muerte por disparo de Kiara Brown, pero el caso rápidamente se complicó.
Inicialmente, Patterson confesó el crimen y parecía que el caso sería sencillo. Sin embargo, surgieron problemas durante el juicio. Pruebas clave, incluida la entrevista policial de Patterson, fueron desestimadas debido a violaciones de sus derechos Miranda, lo que significaba que sus declaraciones no podían ser utilizadas en su contra. Para empeorar las cosas, el testigo clave del Estado no se presentó en el tribunal, dejando a la fiscalía con poco para respaldar su caso. Con las pruebas debilitadas, Patterson pudo negociar un acuerdo de culpabilidad. En lugar de enfrentar cargos de asesinato, se declaró culpable de un delito menor, reduciendo significativamente la severidad de su castigo. Lo que parecía un caso claro de justicia, pronto se convirtió en una batalla legal marcada por errores y oportunidades perdidas. El 10 de octubre de 2019, Marvin Patterson fue sentenciado a solo 10 años en total, 5 años en prisión y 5 años adicionales de supervisión extendida. Sin embargo, con el crédito por el tiempo ya cumplido, Patterson probablemente pasaría menos de 4 años tras las rejas. Para la familia Brown, la sentencia fue un doloroso recordatorio de la justicia que sentían que se les había negado. La trágica muerte de Kiara Brown dejó una herida profunda, y el leve castigo impuesto a Patterson solo parecía profundizar ese dolor. La familia luchaba por entender cómo alguien que había quitado la vida a su ser querido podía enfrentar una sentencia tan breve. A medida que se acercaba la liberación de Patterson, la familia Brown sentía una sensación de injusticia, sabiendo que el hombre responsable de la muerte de Kiara pasaría mucho menos tiempo encarcelado de lo que esperaban, dejándolos lidiar con el impacto emocional de la pérdida y la aparente injusticia del veredicto. A pesar del fallo, la madre de Kiara, Kenesha Brown Perry, expresó su consternación, diciendo que la sentencia se sentía como una bofetada en la cara. Ella describió su frustración con el sistema de justicia, diciendo que la sentencia no reflejaba la gravedad de la muerte de su hija, y dijo: "Lo siento, no trae de vuelta a mi hija". El caso estaba lejos de proporcionar el cierre que ella había esperado. No me importa cuánto lo sienta, porque lo siento no va a traer de vuelta a mi hija. El dolor y la decepción de Kenesha Brown Perry eran evidentes. Ella sentía que la sentencia no lograba hacer justicia para su hija y que el castigo de Marvin Patterson era demasiado indulgente. Quería que se sintiera como justicia, dijo, expresando cómo nunca se sentiría en paz con el resultado. A medida que pasaba el tiempo, Patterson estaba programado para ser liberado de prisión alrededor del mismo tiempo en que Kiara fue asesinada, lo que añadía al peso emocional de su familia. El acto criminal de Marvin era difícil de creer, pero las acciones de Dustin Lee Honken nos recuerdan la oscuridad que puede acechar detrás de puertas cerradas. Un capo de la metanfetamina de Iowa, condenado por matar a 5 personas, fue ejecutado hoy en Indiana. En el verano de 1993, Dustin Lee Honken, un fabricante de sustancias, y su novia, Angela Johnson, emprendieron una escalofriante ola de crímenes en Iowa. Sus acciones llevaron a la desaparición y asesinato de 5 personas, incluidos 2 niños pequeños. Este trágico caso se convirtió en uno de los más notorios en la historia de Iowa y culminó en un juicio federal que expuso las oscuras medidas a las que Honken llegó para silenciar testigos y proteger su imperio de sustancias. La caída de Honken en la violencia comenzó cuando Greg Nicholson, uno de sus distribuidores de confianza, decidió cooperar con las autoridades federales después de la acusación de Honken por cargos de tráfico de sustancias. La disposición de Nicholson a testificar representaba una grave amenaza para el imperio de sustancias de Honken, temiendo que toda su operación se desmoronara bajo el testimonio de Nicholson. Honken, junto con su novia, Angela Johnson, idearon un siniestro plan para silenciarlo. Su crueldad se intensificó cuando no solo asesinaron a su mejor amigo, Nicholson, sino que también apuntaron a su novia, Lori Duncan, y a sus 2 hijas pequeñas, Candy de 10 años y Amber de 6 años. Sus muertes sirvieron como un mensaje escalofriante para cualquiera que considerara traicionarlos. Meses después, la ola de violencia de Honken y Johnson continuó con el asesinato de otro testigo potencial, Terry DeJeus. La implicación de Johnson no fue meramente como cómplice. Ella jugó un papel central en facilitar los crímenes de Honken, impulsada por la lealtad y un peligroso deseo de proteger su imperio a cualquier costo. El punto de inflexión llegó en el año 2000 cuando Angela Johnson, sin saberlo, proporcionó a una compañera de prisión mapas detallados que revelaban las ubicaciones de las tumbas de las víctimas. Estos mapas llevaron a las autoridades a los restos de Nicholson, Duncan, sus hijas y DeJeus. Las 5 víctimas habían sido brutalmente ejecutadas. Nicholson y Duncan fueron atados y disparados, mientras que los niños fueron asesinados con disparos únicos en la cabeza. Estos descubrimientos reabrieron las investigaciones y proporcionaron la evidencia necesaria para procesar a Honken y Johnson por sus atroces crímenes.
En 2004, después de un juicio complejo que involucró a más de 50 testigos y abundante evidencia, Honken fue condenado por 17 cargos, incluyendo manipulación de testigos y asesinato mientras participaba en el tráfico de sustancias. El jurado impuso la pena de muerte por los asesinatos de Candy y Amber Duncan y cadena perpetua por los asesinatos de los adultos. Los elaborados planes de Honken para silenciar a los testigos y evadir la justicia finalmente habían fracasado. Cuando se entregó el veredicto, la sala del tribunal fue testigo de una mezcla de emociones. Los familiares de las víctimas derramaron lágrimas de alivio. Su dolor se mezclaba con el consuelo de que finalmente se había hecho justicia. Muchos expresaron tristeza por la pérdida sin sentido de 5 vidas, particularmente los niños inocentes, cuyos futuros fueron robados en un instante. Los miembros de las fuerzas del orden y del equipo legal compartieron silenciosos gestos de reconocimiento, reflexionando sobre los años de arduo trabajo que culminaron en este momento. La gravedad de los crímenes era palpable, y la sentencia trajo un cierre sombrío a un capítulo desgarrador. El caso de Dustin Honken deja una cicatriz indeleble, especialmente para las familias de las víctimas. La naturaleza calculada y despiadada de los crímenes es un recordatorio aleccionador de las profundidades de la depravación humana. La condena de Honken trajo una medida de justicia, pero la tragedia de 5 vidas perdidas, particularmente 2 niños inocentes, sigue siendo un legado inquietante. La reacción en la sala del tribunal subraya el impacto duradero de estos crímenes, asegurando que la memoria de las víctimas nunca se desvanecerá. A continuación, nos dirigimos al trágico caso de Andre Rebello, cuyas acciones dejaron a una familia destrozada y a una comunidad tambaleándose. Salud. Salud. En 2020, Andre Rebello era un comerciante de criptomonedas de 24 años que vivía con su entonces pareja, una modelo popular y figura de las redes sociales. En 2020, Andre Rebello, un destacado inversor en criptomonedas, se encontró en el centro de un caso de asesinato que cautivó a los medios y al público. Todo comenzó cuando el cuerpo de la madre de Andre fue descubierto en su casa en Bicton, Perth, Australia. Las circunstancias que rodearon su muerte plantearon numerosas preguntas, y Andre se encontró enfrentando múltiples cargos, incluido el de asesinato. 4 cargos de fraude, que se relacionaban con casos en los que intentó recuperar el dinero del seguro, incluyendo la falsificación del último testamento de su madre. Durante el juicio, que tuvo lugar en noviembre de 2024, la fiscalía presentó un argumento convincente, sugiriendo que el motivo de Andre para el asesinato no era tan inocente como él había afirmado. Alegaron que la verdadera razón por la que estaba en la casa de su madre el 25 de abril de 2020, varias horas antes de que se encontrara su cuerpo, era para llevar a cabo un acto siniestro. Según la fiscalía, Andre tenía la intención de aprovechar la póliza de seguro de vida de su madre y cosechar los beneficios financieros. Para respaldar esta afirmación, la fiscalía presentó pruebas de que Andre llevaba un estilo de vida costoso, lo que le obligaba a mantener las apariencias en las redes sociales. Argumentaron que la necesidad de Andre de respaldo financiero lo llevó a cometer el atroz crimen. Andre, por su parte, admitió los cargos de fraude relacionados con sus esfuerzos por reclamar el seguro, pero negó vehementemente el cargo de asesinato. Andre afirmó que él y su madre estaban discutiendo sobre el seguro de vida la mañana en que ella fue trágicamente asesinada. Según Andre, esta conversación era simplemente un escenario hipotético y no había intención de defraudar a nadie. A medida que avanzaba el juicio, la sala del tribunal fue testigo de un choque de narrativas y pruebas contradictorias. La fiscalía pintó un cuadro de un hijo astuto y calculador que asesinó a su propia madre para asegurar su futuro financiero. Por otro lado, el equipo de defensa de Andre argumentó que su cliente era inocente y que simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Sin embargo, el fiscal argumentó que el caso no era tan simple como parecía. Según la fiscalía, el único motivo de la visita de Andre a la casa de su madre el 25 de abril fue para quitarle la vida. Presentaron pruebas para respaldar esta afirmación, incluyendo el testimonio de Grace Piscopo, una influencer de redes sociales que había estado en una relación con Andre en 2020 cuando fue arrestado. Fue detenido después de que su madre fuera encontrada en una casa en Perth en 2020. Mira, el video, arriba. Los detectives hablan sobre Andre Rebello. Pero antes de que Grace subiera al estrado, la fiscalía presentó pruebas cruciales en forma de registros de teléfono celular del teléfono de Andre. Estos registros muestran que Grace intentó contactar a Andre más de 10 veces entre las 11:10 a.m. y las 11:35 a.m., enviando varios mensajes de texto y rogándole que contestara su teléfono. La fiscalía alegó que este fue el momento en que Andre mató a su madre. Sin embargo, Grace testificó que Andre generalmente
generalmente dejaba su teléfono en silencio, lo que la frustraba cuando no podía comunicarse con él. Comerciante de criptomonedas que vivía con su entonces pareja, la popular modelo e influencer de redes sociales, Grace Piscopo, y su hijo de 18 meses. Durante el contrainterrogatorio, Grace rechazó la acusación del fiscal de que estaba tratando de proteger a Andre. Ella sostuvo que se había comunicado con él porque realmente le importaba su bienestar. Sin embargo, la fiscalía argumentó que sus desesperados intentos de contactar a Andre respaldaban sus afirmaciones de que él estaba involucrado en el asesinato de su madre. El destino de Andre pende de un hilo mientras el juicio llega a su fin. La reacción ante la situación de Rebelo ha sido una mezcla de shock e incredulidad. Muchos están luchando por entender cómo alguien que aparentemente lo tiene todo podría estar involucrado en un crimen tan atroz. Para el público, el mero hecho de que una persona con tanto a su favor pudiera supuestamente cometer un acto tan atroz ha dejado a muchos cuestionando la propia naturaleza de la humanidad. La cobertura mediática del caso también ha jugado un papel en la formación de la percepción pública de André Rebelo, ya que la constante cobertura de la investigación contribuyó a la difusión de información y alimentó la curiosidad del público. Esta exposición constante ha creado una fuerte respuesta emocional, mientras la gente intenta entender la situación. El presunto asesinato de su madre por parte de André Rebelo conmocionó a Australia. Sin embargo, el caso de Nathaniel Huey Jr. no es menos que atroz, uno que te dejará cuestionando las profundidades de la depravación humana. Comenzó aquí en esta cuadra de Romeoville el 17 de septiembre de 2023 como un control de bienestar. Alberto Rolón, Zoraida Bartolomé, sus dos hijos de 7 y 9 años vivían en la casa. En septiembre de 2023 se desarrolló un trágico incidente. Nathaniel Huey Jr., un individuo de 26 años, perdió la vida en un accidente automovilístico durante una persecución policial a alta velocidad. Lo que hizo esta persecución aún más trágica fue el hecho de que Huey Jr. era el principal sospechoso de un triple asesinato que había sacudido a la comunidad. Las víctimas, Zoraida Bartolomé, Alberto Rolón y sus dos hijos, Adriel y Diego, junto con sus dos perros, fueron asesinados sin sentido. Tras estos crímenes atroces, los seres queridos de las víctimas crearon una página de GoFundMe para expresar su dolor y rendir homenaje a las almas perdidas. Un control de bienestar, pero todos estaban muertos. Zoraida Bartolomé, Alberto Rolón y sus dos hijos pequeños, Adriel y Diego. Zoraida y Alberto fueron descritos como personas trabajadoras que dedicaron sus vidas a proveer para sus familias. Sus hijos, Adriel y Diego, fueron descritos como los ángeles más dulces e inocentes que podían disipar las preocupaciones de cualquiera con un abrazo. La página expresaba que el mundo sería mucho más oscuro sin estos cuatro. Palomo y su prometido, Nathaniel Huey Jr., según la policía, para extinguir un romance entre Huey y la casada Bartolomé. Según estos registros criminales obtenidos esta noche por el equipo de investigación, Nathaniel Huey Jr. fue identificado como el principal sospechoso de los asesinatos. La policía alertó a agencias cercanas sobre el extenso entrenamiento en armas de fuego de Huey Jr. Esta información intensificó aún más la búsqueda de Huey Jr. Las autoridades reconocieron la amenaza potencial que representaba. Ella estaba siendo retenida contra su voluntad. Un nuevo informe de la policía de Romeoville obtenido por NBC 5 News pinta un cuadro muy diferente. Entonces, ¿quién era Ermelinda Palomo? ¿Y por qué esa familia de Romeoville de...? Varios días después en Catosa, la policía avistó a Nathaniel Huey Jr. conduciendo un coche e intentó detenerlo. Sin embargo, Nathaniel Huey Jr. se dio a la fuga en lugar de detenerse, lo que llevó a una persecución en la Interestatal 44. Durante la persecución, Nathaniel perdió el control de su vehículo y se estrelló. El coche se incendió, envolviéndolo en llamas. Sospechoso de asesinato armado y peligroso. ¿De dónde? De Illinois, creo. Un oficial de Oklahoma en la escena intenta averiguar quiénes eran. Ella es la persona desaparecida, en peligro. Él es el asesino. Los oficiales que estaban presentes en la escena del accidente informaron que habían escuchado 2 disparos antes del incidente. Al acercarse al vehículo, descubrieron a una mujer dentro. La mujer, identificada como Ermelinda Palomo, tenía una herida de bala. El personal de emergencia llevó a Ermelinda al hospital rápidamente, pero ella sucumbió a sus heridas al llegar. Sospechoso. Otro no está tan seguro. Parecía que la estaban reteniendo contra su voluntad. Un nuevo informe de la policía de Romeoville obtenido por NBC 5 News pinta un cuadro muy diferente. Dentro del coche en llamas, la policía encontró a Nathaniel Huey Jr., también muerto por una herida de bala. Según la familia de Ermelinda, Ermelinda era la prometida de Nathaniel Huey Jr. También era madre de 5 hijos y tenía 5 nietos. La familia declaró que Ermelinda había hecho declaraciones extrañas que hacían parecer que nunca volvería a casa la última vez que la vieron.
pero una investigación reveló un año de manipulación y engaño. La policía dice que Palomo estaba al tanto del romance que Nathaniel tenía con Zoraida. Dicen que los investigadores analizaron los registros de respaldo de iCloud. Inicialmente, la policía no podía entender por qué Nathaniel Huey Jr. habría cometido un crimen tan atroz. ¿Por qué un hombre aparentemente normal decidiría cometer un crimen tan horrible? Pero con el tiempo, salió a la luz una revelación impactante que lo cambiaría todo. Y descubrieron que Palomo había creado múltiples perfiles falsos en línea y números de teléfono para comunicarse con Huey. Él pensaba que estaba hablando con miembros de un cartel mexicano, que tenía vínculos con Palomo. En octubre de 2024, surgió un informe de que Nathaniel Huey Jr. había estado teniendo una aventura con su compañera de trabajo, Zoraida. Cuando su prometida, Ermelinda, se enteró, tomó cartas en el asunto. Una investigación más profunda reveló que Ermelinda, la prometida de Nathaniel, estaba detrás de los trágicos eventos que se desarrollaron. Aparentemente, había usado cuentas falsas en redes sociales para engañar a Nathaniel, convenciéndolo de que era parte de una organización criminal. Y a confesar los asesinatos a un informante de la policía porque había personas tras él. El informe del oficial dice que no hay razón para creer que Huey supiera alguna vez que ella era la que estaba detrás de la cuenta. El elaborado plan de Ermelinda involucraba crear una red de engaño y manipulación que finalmente condujo a un desenlace trágico. 2 días antes de los brutales asesinatos de la familia Bartolomé, Ermelinda logró con éxito sembrar la semilla de la duda en la mente de Nathaniel. Ella lo convenció de que su amante, Zoraida, era la verdadera amenaza a través de sus mentiras cuidadosamente elaboradas y manipulación. Nathaniel no tenía idea de que era Ermelinda quien jugaba un juego peligroso detrás de la cuenta. Y probablemente murió en Oklahoma sin saber nunca esa verdad. El jefe de policía de Romeoville dice que no justifica un acto de violencia sin sentido, y este caso no significa cierre para tantos que lamentándose. Nathaniel Huey Jr., impulsado por el miedo y la paranoia, actuó según las retorcidas manipulaciones de Ermelinda. Esa fatídica noche, Ermelinda acompañó a Nathaniel a la casa de los Bartolomé. Mientras Nathaniel entraba, Ermelinda permaneció en el coche, su siniestro plan en marcha. Dentro de la casa de los Bartolomé, Nathaniel sacó una pistola de 9 mm y abrió fuego contra la familia de 4 y sus 2 perros. Las muertes de Nathaniel Huey Jr. y Ermelinda Palomo, antes de que pudieran ser arrestados y enfrentar juicio por sus crímenes, generaron un sentimiento de indignación y alivio entre las familias de las víctimas. Por un lado, estaban profundamente molestos porque la justicia no se haría en la forma habitual. Sin embargo, por otro lado, sintieron un alivio al saber que no serían sometidos a un juicio largo y angustiante. Las acciones violentas de Nathaniel Huey Jr. dejaron un rastro de devastación, pero el siguiente caso desvela una traición siniestra. David Swift, un hombre cuyos oscuros secretos y movimientos calculados, convirtieron una vida aparentemente normal en una trágica historia de engaño y pérdida. Ella era simplemente una madre maravillosa. Haría cualquier cosa por sus hijos. Eran lo más importante en su vida. Ellos estaban antes que cualquier otra cosa. El 30 de octubre de 2011, Karen Swift, una mujer de 44 años, desapareció sin dejar rastro de su hogar en Dyersburg, Tennessee. La desaparición de Karen encendió una alarma entre las autoridades y desató un esfuerzo masivo de búsqueda. El SUV de Karen fue descubierto abandonado cerca con una llanta pinchada. Esto despertó sospechas, ya que no había señales de entrada forzada o de una lucha. ¿Cree que es probable que el jurado, con deliberaciones continuas, llegue a un veredicto? No, señor. El esposo de Karen Swift, David, fue interrogado por las autoridades y ofreció su ayuda. Sin embargo, su relato pintó un cuadro preocupante de su matrimonio. Según David, él y Karen se casaron inicialmente en 1989. Tuvieron 2 hijos juntos, pero el matrimonio terminó en divorcio después de que David admitiera haber tenido una aventura. A pesar de la separación, David afirmó que él y Karen se reunieron y finalmente se volvieron a casar. Este es el video de él saliendo de esa sala del tribunal hace solo unos minutos. Cuando encontraron su cuerpo en diciembre de 2011, eso fue 6 semanas después de que alguien reportara su desaparición. Este segundo matrimonio produjo 2 hijas, pero sus problemas matrimoniales continuaron. Cuando los detectives lo presionaron, David especuló que Karen podría estar experimentando una crisis de la mediana edad. Afirmó que ella había expresado recientemente insatisfacción con su vida y había insinuado querer un cambio. Ahora se considera un caso sin resolver. Como hemos informado, la madre de 4 hijos de 44 años desapareció después de una fiesta de Halloween en 2011. 6 semanas después de que Karen desapareciera, sus restos esqueléticos fueron descubiertos bajo un árbol en un cementerio local. El examen forense reveló que había muerto por un traumatismo contundente
contundente en la cabeza. La forma de muerte de Karen fue declarada homicidio, lo que desencadenó una búsqueda desesperada de respuestas. Ahora, hablando con personas fuera de cámara, permanecen en silencio, queriendo mantener viva la memoria de Karen Swift. Ahora, a pesar de esta nueva información en este informe de autopsia, muchas personas dicen que esta es una historia trágica. Los detectives centraron su atención en el esposo de Karen, David Swift. Especularon que él la mató porque ella quería dejarlo de nuevo, pero carecían de pruebas suficientes para implicarlo en el crimen. A pesar de realizar búsquedas extensas y entrevistar a posibles testigos, no se encontró evidencia forense ni declaraciones de testigos que vincularan directamente a David con el asesinato de Karen. Hasta el día de hoy, no está claro si fue agredida sexualmente. Según el informe toxicológico, Swift tenía Benadryl, Tylenol y cafeína en su sistema. Con el tiempo, la investigación sobre el asesinato de Karen se enfrió. David Swift se mudó fuera del estado con sus hijos y se volvió a casar. A pesar de la tragedia, siguió siendo un padre involucrado para su hija, Ashley. Según Ashley, David continuó brindando apoyo y orientación después de la muerte de su madre. El mes pasado, David Swift fue juzgado por el asesinato de su esposa, Karen Swift, en 2011. El cuerpo de Karen Swift fue encontrado en un cementerio cerca de Dyersburg. Sin embargo, surgieron nuevas pistas después de que un equipo de casos sin resolver reabrió el caso de Karen. Los detectives pronto sintieron que finalmente habían descubierto suficiente evidencia para arrestar a David y acusarlo de su asesinato. En 2022, David Swift fue arrestado por asesinar a su esposa, Karen. Pero sorprendería si alguna vez lo intentan. Un caso de esta antigüedad sorprendería si el acusado enfrenta un juicio. A medida que el caso se desarrollaba en la sala del tribunal, el destino de David estaba en juego. Para sorpresa de muchos, fue declarado no culpable de asesinato en primer y segundo grado. A pesar de la absolución inicial, los problemas legales de David estaban lejos de terminar. Actualmente está esperando juicio por cargos de homicidio involuntario. La historia de traición y pérdida de David Swift reveló la oscuridad detrás de sus acciones, pero el siguiente caso toma un giro más violento. Colby Allen Parker, un hombre cuyo espantoso crimen sorprendió a todos los que escucharon los detalles. Cuestionado sobre la muerte, Colby Parker sacó las orejas humanas de su bolsillo. La filial de CBS WPS informa que la oficina del sheriff del condado de Lake respondió a una casa en 2021, las autoridades fueron llamadas a una residencia por informes de un apuñalamiento. Lo que descubrieron allí sacudió a la comunidad hasta su núcleo. La noche en cuestión, los oficiales de policía llegaron para encontrar una situación caótica. A medida que se acercaban, fueron recibidos por una escena espantosa. Colby Allen Parker, un joven cubierto de sangre, estaba tratando frenéticamente de explicar lo que había sucedido. En el centro de Florida, el sábado por la noche, por informes de un hombre siendo atacado por su abuelo. Según los agentes, Parker afirma que Wells le sacó un cuchillo. Parker logró... Mientras la policía se acercaba a la escena, hallaron el cuerpo de un hombre mayor. Este cuerpo llevaba las terribles cicatrices de múltiples heridas de puñaladas. Una investigación más profunda reveló que el hombre mayor era el abuelo de Colby. Logró quitarle el cuchillo y luego lo usó contra Wells en lo que llamó defensa propia. Los investigadores dicen que Parker admitió haber cortado a su abuelo varias veces. Mientras los oficiales examinaban al abuelo, otro oficial se acercó a Colby para interrogarlo. Según Colby, los trágicos eventos que se desarrollaron esa noche comenzaron cuando su abuelo intentó hacerle daño. Sin embargo, Colby logró tomar el control de la situación y apuñaló fatalmente a su abuelo en el corazón. Sin embargo, las múltiples heridas de puñaladas en el cuerpo del abuelo indicaban que esto no fue una simple pelea. Aparte de eso, no sé dónde está Junior. Pregunté y él no sabía. Así que... ¡Oh! ¿Junior? Sí. Después de que Colby Allen Parker fue arrestado tras una confrontación en la escena, los investigadores registraron su residencia donde vivía con su abuelo. Durante la búsqueda en la esquina de una habitación, los investigadores descubrieron una pieza de evidencia perturbadora, un bate de béisbol ensangrentado. A solo unos pies de distancia, encontraron un cuchillo de carnicero. La hoja estaba manchada de sangre, aún goteando sobre el frío suelo. ¿Dónde está Junior? Ronnie Jr. aquí. Ronnie. ¿Está bien? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Esas son orejas. Una investigación más profunda llevó a la policía a acusar a Colby de asesinato en segundo grado y de agredir a un oficial. La gravedad de los cargos destacó aún más la gravedad de sus acciones. Se revelarán más detalles a medida que el caso se desarrolle, arrojando luz sobre los escalofriantes eventos en la casa de Colby. El espantoso crimen de Colby Allen Parker fue horripilante, pero el siguiente caso desvela una historia escalofriante de ira y devastación. James Caller, un hombre cuya ira incontrolable llevó a un acto catastrófico de violencia contra su propia familia.
a una familia totalmente americana, por amigos y vecinos en Weatherford, Texas, una tranquila comunidad dormitorio de Fort Worth. Eran algo especial en su pequeño pueblo. James Caller, su esposa Karen, y sus 3 hijos, Emily, Lauren y Sean, llevaban una vida aparentemente feliz en Weatherford, Texas. Los que los rodeaban describían a los Caller como la familia perfecta. Disfrutaban pasar tiempo juntos, creando recuerdos que durarían toda la vida. Así que 2 hermosas hijas adolescentes, Emily y Lauren, y un niño pequeño llamado Sean. Emily fue la primogénita. Y ella... A medida que se acercaba el verano de 2008, a James se le presentó una oportunidad emocionante. Le ofrecieron un trabajo en el estado de Missouri. James no pudo resistir la oportunidad de avanzar en su carrera, así que tomó la difícil decisión de dejar atrás Texas. La familia Caller estaba viviendo el sueño, pero Lynn dice que aunque Craig y Karen parecían seguir enamorados después de más de 20 años de matrimonio, mientras James se preparaba para embarcarse en una nueva vida en Missouri, Karen se le acercó con una confesión. Ella reveló que había desarrollado un interés romántico por colega. Para sorpresa de James, Karen solicitó una relación sexual con su compañera de trabajo. James supuestamente consintió este arreglo, sin ser consciente de las consecuencias que se avecinaban. Se conocieron y se enamoraron en el gimnasio, donde ambas trabajaban. Mi teoría es que Karen estuvo tan abatida durante tanto tiempo. James creía que la aventura de Karen con su compañera de trabajo terminaría para cuando él se mudara a Missouri. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron cuando se dio cuenta de que la aventura persistía. Esta traición se profundizó cuando James asistió a una fiesta de Nochevieja en Texas, donde fue testigo de primera mano del descarado coqueteo entre Karen y su compañera de trabajo. La visión lo humilló, dejándolo herido y enojado. Se dice que se volvieron tan inseparables que Karen le contó a Craig sobre su aventura. Y su esposo, según se informa, no solo lo aprobó, sino que en realidad animó a Karen a seguir viendo a Sunny. Después de esa noche, Karen solicitó el divorcio. En marzo de 2009, Karen presentó una denuncia por agresión contra su esposo James. Este incidente llevó al arresto de James y a un giro de eventos que cambiaría sus vidas para siempre. Los medios rápidamente se enteraron del arresto de James y la historia se convirtió en noticia de primera plana. Supuestamente celoso de que Craig consiguió un nuevo trabajo gubernamental aún mejor pagado en Columbia, Missouri, y mudó a Karen y sus hijas a una casa aún más bonita allí, solo para alejar a su esposa de su rival amoroso, Sunny. El caso generó atención inmensa y las consecuencias para James fueron rápidas y severas. Perdió su trabajo y se encontró enfrentando las consecuencias de sus acciones. Frente a las secuelas del arresto de James, Karen decidió mudarse con sus 3 hijos de la casa familiar. Buscaron un nuevo comienzo en un entorno diferente, lejos de la toxicidad de la situación. Mientras tanto, James se fue a vivir con sus padres en Kansas, visitando a su abuela, Dorothy White, de 89 años, en su granja durante el fin de semana de Acción de Gracias. Oh, Dios mío, nos está disparando. Durante este tiempo, James se propuso como misión recuperar a Karen. Trabajó incansablemente para reparar el daño que había hecho, pero sin éxito. Frustrado y desesperado, James decidió tomar medidas drásticas para humillar a Karen en público. Emprendió una campaña para destruir su imagen pública e invadir su privacidad. James intentó exponer el secreto de Karen y manchar su reputación hackeando su computadora. La abuela llama a su servicio de alerta de emergencia, diciendo que un hombre armado acaba de irrumpir en su casa, disparando a todo lo que se movía. El 29 de noviembre de 2009, Karen, Emily, Lauren y Sean tomaron la fatídica decisión de visitar a la abuela de Karen, Dorothy White, en su casa en Burlingame, Kansas. Alrededor de la misma hora, James Caller, armado con un arma mortal, condujo desde Meridian hasta Burlingame. ¿Su destino? La casa de Dorothy White. El operador alarmado puede escuchar disparos de fondo. James entró en la casa de Dorothy a las 6:00 p.m. Karen estaba en la cocina con su hijo, Sean. Sin dudarlo, James levantó su arma de fuego y disparó a Karen, dejándola inconsciente en el suelo de la cocina. En un instante, la casa se llenó de caos. Ella estaba en el suelo, de espaldas. No parecía que estuviera respirando o tuviera pulso. Mientras continúa por la casa, el diputado Perlin encuentra a Emily, aparentemente muerta también en la sala de estar. Mientras los ecos de los disparos reverberaban por la casa, Sean corrió por su vida. Con un golpe de suerte, logró escapar a la casa de un vecino cercano.
Con una determinación escalofriante, James se dirigió a la sala de estar donde estaban Dorothy White y su hija adolescente, Emily. James apretó el gatillo, acabando con su vida a sangre fría. Lauren, la otra hija adolescente de James, estaba arriba, ajena a los horrores que se desarrollaban abajo. James también acabó con su vida. El brazalete de alerta de vida de Dorothy White, activado por su estado no responsivo, alertó a los servicios de emergencia. La policía fue llamada a la escena, donde llegaron para encontrar a Karen, inconsciente pero viva, en el suelo de la cocina. Dorothy y Lauren también estaban vivas, pero apenas. Identificaron al tirador como James Collier. Karen, de 44 años, también había sido asesinada en una horrenda masacre durante el feriado de Acción de Gracias. Pero la abuela de 89 años, Dorothy, todavía estaba viva, al igual que la hermana menor de Emily, Lauren, que tenía 16 años. Emily fue declarada muerta en la escena. Karen, Dorothy y Lauren fueron llevadas de urgencia al hospital, pero sus heridas eran irreparables. A pesar de los esfuerzos de los profesionales médicos, las tres sucumbieron a sus heridas, dejando atrás una familia destrozada y una comunidad de luto. Como estoy seguro de que entiendes bien. Y me equivoqué. Keylor se niega a hablar con los detectives en la estación sobre el día de la masacre de su familia. James Collier fue arrestado y acusado de 4 cargos de asesinato en primer grado. Su equipo de defensa argumentó que no era responsable de sus acciones debido a una enfermedad mental. Presentaron evaluaciones psiquiátricas y testimonios de testigos expertos para respaldar su afirmación. La defensa argumentó que James sufría de depresión severa, ansiedad y trastorno bipolar, lo que afectó su juicio y lo llevó a cometer el crimen. La fiscalía, por otro lado, presentó un caso sólido contra James Collier. Argumentaron que Collier planeó y premeditó los asesinatos, motivado por la ira y la venganza. Finalmente, el jurado se puso del lado de la fiscalía. El juez lo sentenció a muerte. Su equipo legal ha presentado múltiples apelaciones, buscando que su sentencia sea conmutada o revocada. Sin embargo, él permanece en el corredor de la muerte. A continuación, pasamos al caso de Gabe Watson, cuyas acciones provocaron indignación e incredulidad. También le dije que si tenía alguna duda sobre esto, no tenía que hacerlo. Tú, Gabe y Teana. Y ella me dijo, papá, este va a ser un buen día. Esto es lo que quiero. ¿Los unirá como marido y mujer? Cristina, Teana. Thomas comenzó a salir con David Gabriel, Gabe, Watson, mientras ambos estudiaban en la Universidad de Alabama Birmingham, en enero de 2001. Poco tiempo después, la pareja se comprometió y se casaron el 11 de octubre de 2003. Alrededor de la misma época, Teana obtuvo su certificado de buceo, mientras que Gabe ya era un conductor certificado calificado con experiencia significativa. De hecho, ya había completado unos impresionantes 55 inmersiones para cuando él y Teana se casaron. Este video casero de una pareja de recién casados felices empacando para su luna de miel en Australia es una de las últimas imágenes de Tina Watson con vida. Con su nuevo amor por el buceo, Gabe y Tina decidieron planear una escapada romántica para su luna de miel. Su destino era la Gran Barrera de Coral en Australia, donde planearon una aventura de buceo única en la vida. Su sueño era bucear en el famoso SS John Gala, un naufragio que se hundió en 1911. Sin embargo, un par de detalles representaban un desafío. Gabe tenía experiencia limitada en buceo en mar abierto, mientras que Tina nunca había buceado en el océano, ni por debajo de 9 metros. Los fiscales comenzaron el juicio esta semana, mostrando a los jurados esta foto de Tina yaciendo sin vida en el fondo del océano. Como se muestra en este video de recreación de la policía australiana, la fiscalía... El 22 de octubre de 2004, a las 10:30 p.m., Gabe y Tina se embarcaron en una excursión de buceo en el sitio del naufragio. Tina pronto perdió el conocimiento y se hundió hasta el fondo del océano. Gabe afirmó que fue abrumado por la fuerza de la corriente y la velocidad del descenso de Tina, y que no pudo sujetarla. En un intento desesperado por salvarle la vida, Gabe afirmó que inmediatamente buscó ayuda de otros. Y cree que Watson mató a su nueva esposa al apagar el suministro de aire de su tanque de buceo, y luego sujetarla en un abrazo de oso mientras se asfixiaba. Gabe alertó a un instructor de buceo en la superficie sobre lo que había sucedido. El instructor rápidamente se puso en acción y buscó a Tina en el agua. 10 minutos después de que Tina se sumergiera, el instructor encontró su cuerpo sin vida. A pesar de 40 minutos de intentos por reanimarla, el destino de Tina estaba sellado. El médico forense determinó que murió por ahogamiento. La defensa argumenta que ese escenario es imposible y que la muerte de Tina es un trágico accidente. 2 buceadores inexpertos y
y una tormenta perfecta. A medida que las autoridades comenzaron su investigación, surgieron pruebas que sugerían que Gabe podría haber tenido un papel en la muerte de Tina. La policía de Queensland descubrió inconsistencias en la historia de Gabe y en el registro oficial de sus acciones almacenado por su computadora de buceo. Según los fiscales, creían que Gabe apagó el regulador de Tina, la mantuvo bajo el agua y luego revirtió sus acciones al volver a encender el aire cuando ella lo pasó, permitiéndole hundirse en las profundidades del océano. Y que ella comenzó a hundirse en el agua profunda. Él dice que le señaló que inflara su chaleco de flotabilidad para ayudarla a mantenerse a flote, pero que ella no pudo. Luego le tomó la mano e intentó arrastrarla. El padre de Tina, devastado por la muerte de su hija, presentó sus afirmaciones durante la investigación. Alegó que Gabe le había pedido a Tina justo antes del matrimonio de la pareja que aumentara su póliza de seguro de vida y lo nombrara como único beneficiario. Esta revelación levantó sospechas sobre las intenciones de Gabe y el motivo detrás del asesinato de Tina. Gabe, ¿estás seguro de que saldrás de aquí al final? Tranquilo, chico, tranquilo. A medio mundo de distancia de la escena de su presunto crimen, Gabe Watson enfrenta la justicia. Nuevamente. Después de una investigación exhaustiva, la policía de Queensland determinó que había pruebas suficientes para acusar a Gabe del asesinato de su esposa, Tina. El 19 de junio de 2008, Gabe fue oficialmente acusado de asesinato. La defensa dice que Gabe Watson también es una víctima. Este es un caso trágico, y lo que es aún más trágico es el peso de la culpa que Gabe ha tenido que soportar. Gabe Watson cuenta con el apoyo de su nueva esposa. En 2009, Gabe viajó a Australia para enfrentar el juicio, donde se declaró no culpable del cargo de homicidio involuntario. Sin embargo, fue declarado culpable y sentenciado a 4 años y medio de prisión. El tiempo de cárcel de Gabe fue suspendido después de 1 año, dejando a la familia de Tina indignada. Algo está seriamente mal. Y pensé, ¿sabes? Mira, no sé nada sobre cómo bajar allí y llevarla de manera segura. Después de que Gabe terminó de cumplir su condena en Australia, los fiscales en Alabama lo acusaron de asesinato y secuestro. Afirmaron que tenían evidencia que indicaba que Gabe había planeado asesinar a Tina mientras aún residía en los Estados Unidos. Sin embargo, un juez de Alabama dictaminó que la evidencia era inadmisible, lo que llevó a la absolución de Gabe el 23 de febrero de 2012. Gabe fue absuelto sin que la defensa presentara su caso. El caso de traición y tragedia de Gabe Watson sorprendió a muchos, pero la siguiente historia se adentra aún más en la oscuridad de las relaciones. Elise Matsunaga, una mujer cuyo crimen involucró un acto escalofriante de violencia contra su propio esposo. La nueva docuserie, Elise Matsunaga, Once Upon a Crime, ha logrado generar tanto revuelo. En 2012, el acaudalado empresario Marcos Caetano Matsunaga fue Elise quien fue responsable. En los años que siguieron, el asesinato de Matsunaga se convirtió en uno de los casos más sensacionalizados y debatidos de Brasil, particularmente el juicio por asesinato de Elise. En mayo de 2012, Elise regresó a casa de un viaje con su tía para encontrar que tenía malas noticias esperándola. Mientras estaba fuera, contrató a un investigador privado para seguir a Marcos, su esposo, y reunir pruebas de que él le había sido infiel. Desafortunadamente, sus sospechas fueron confirmadas por los hallazgos del investigador. No solo eso, sino que el documental ofrece una visión sin precedentes de la mente de una asesina convicta, cuya culpabilidad nunca está en duda y que reflexiona sobre las trágicas circunstancias. Frente a la realidad de que su esposo había estado involucrado en asuntos extramatrimoniales, Elise decidió tomar el asunto en sus propias manos. Durante una cena en casa, confrontó a Marcos sobre su infidelidad, desatando un intercambio acalorado entre los dos. Según Elise, Marcos le dijo que la dejaría y se llevaría a sus hijos, además de amenazar con internarla en un hospital psiquiátrico. Por las consecuencias hasta el día de hoy, las entrevistas extendidas de Once Upon a Crime con Elise le dan a la serie la sensación de una confesión, de que la asesina está siendo honesta sobre sus crímenes. Durante la discusión, Elise alcanzó una de las armas de caza de la pareja guardadas en la casa. En pánico, apuntó el arma a Marcos y apretó el gatillo, matándolo instantáneamente. Después del tiroteo, Elise reportó la desaparición de su esposo a las autoridades locales. Se presentó como una esposa afligida, desesperada por encontrar respuestas, pero lo que no sabían era que Elise escondía un oscuro secreto. Sin embargo, no todos están convencidos. La pieza clave que ha asegurado que Once Upon a Crime llame la atención es, por supuesto, la entrevista con la propia Elise. A medida que avanzaba la investigación, la culpa de Elise comenzó a pasarle factura. Incapaz de soportar el peso de sus acciones por más tiempo, confesó haber asesinado a su esposo.
Durante el juicio de Elise, la fiscalía alegó que Elise había planeado y ejecutado un asesinato pasional, impulsado por su ira hacia la supuesta infidelidad de Marcos. Lo cual ocurrió en 2019, durante un permiso no supervisado de su condena en prisión, un derecho que todos los prisioneros brasileños tienen según The Independent. Sin embargo, los abogados defensores de Elise presentaron una historia diferente. Argumentaron que ella había actuado en defensa propia, afirmando que Marcos representaba una amenaza para su vida. Después de meses de intensos procedimientos legales, el jurado encontró a Elise culpable de actuar en defensa propia. Sin embargo, también determinaron que sus acciones habían cruzado el umbral de la ley. El juez la sentenció a 19 años y un mes de prisión. Argumenta que la serie absuelve efectivamente al asesino de culpa y, por lo tanto, a la luz de los hallazgos del tribunal, está fundamentalmente defectuosa en su enfoque. El tiempo de Elise tras las rejas no estuvo exento de esperanza. En 2019, su sentencia fue reducida en otro año y 9 meses. Esta reducción de la sentencia se atribuyó a su buen comportamiento y progreso en la rehabilitación. Solo 2 años después, su sentencia fue reducida una vez más, dejándola con una sentencia final de 16 años y 3 meses. A pesar de su confinamiento, Elise no está completamente aislada del mundo exterior. Se le ha concedido permiso para pasar una semana al mes fuera de las paredes de la prisión. Las impactantes historias de estos asesinos familiares virales revelan las profundidades más oscuras de la traición y la violencia, pero hay aún más por descubrir, más casos que te dejarán sin palabras y momentos en la corte que permanecerán contigo mucho después. Mira el próximo video ahora para sumergirte en crímenes aún más asombrosos y reacciones increíbles.